Vamos hoy día a conversar sobre estos dos personajes, estos gemelos, Jacob y Esaú. Seguramente hay mucho de esta historia que ya conocen, que han escuchado, parcializado, o a lo mejor la han leído completa y la conocen. Pero hoy día no solamente quiero pasearme por esta historia, sino que ir sacando algunas ideas que nos puedan servir a nuestra vida hoy. Así que vamos. Wow. Los hitos que voy a tocar de la vida de Jacob y Esaú son 5: el nacimiento de ellos, el plato de lentejas, la bendición robada, el reencuentro y las dos naciones. Haciendo un poco de introducción y contexto, Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y Rebeca, y a la vez Isaac era hijo de Abraham y Sara. ¿Ya? Son los personajes patriarcas de la historia judía y por lo tanto bastante conocidos. Abraham y Sara, Abraham, si ustedes se acuerdan, tuvo un hijo con Agar, que es Ismael, pero con Sara tuvo a Isaac. Bueno, estos dos personajes, estos dos gemelos, son hijos entonces de Isaac y Rebeca. ¿Qué otra cosa puedo decir de acá? Que hay una promesa que viene arrastrándose en esta familia. Primero Dios se la dio a Abraham, después se la da a Isaac y también a Jacob. Y bueno, después siguió también con Jacob, se la da a José. Esta historia comienza, y ahí vamos a ver cómo se mueve por todas esas tierras, pero comienza en el desierto o las tierras del Negev. Esto más o menos 2000 años antes de Cristo. Si vemos allí entonces, en el mapa, es en la parte sur de la tierra de Canaán. Este es el desierto de Negev. ¿Ya? Puse un pozo allí porque hay un pozo muy conocido, emblemático. Ese es el pozo del viviente que me ve. Este es el pozo que nombró Agar cuando estaba allí en el desierto y desesperada, y Dios le abre los ojos y ve ese pozo, y Dios le dice que estaba con ella y el bebé que ella iba a tener iba a ser una gran nación. ¿Ya? Así que, bueno, esto años después, Isaac entonces se viene a vivir a tierra del Negev, al desierto, y acá a Negev llega Rebeca entonces, con el criado de su papá, llega Rebeca a vivir con él. Isaac ora por Rebeca, pues era estéril, y luego, bueno, Rebeca queda embarazada. Los niños luchaban en el vientre de Rebeca y la angustiaban. Tanto así que ella se pregunta, ¿para qué sigo viviendo? Ya Dios le responde a esa aflicción y le dice que, mira, lo que pasa es que dentro de tu vientre no solamente hay dos niños, hay dos naciones. Y estas dos naciones pelean entre sí y el mayor servirá al menor. Eso es lo que dice Dios a Rebeca. Uno de ellos será más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. Cuando nace el primer hijo es velludo y rojizo, y por velludo le llamaron Esaú. El segundo hijo nace agarrado del talón de su hermano Jacob. Entonces, por eso le ponen Jacob, que significa agarrado del talón. En ese momento, cuando nace Esaú y Jacob, Isaac tenía 60 años. Y dice el versículo 25, el capítulo 25, versículo 28, que Isaac amó a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Veamos algunas cosas. Uno, la depresión de Rebeca. Yo quisiera que tomemos en serio y consideremos, y no solamente Rebeca, sino que lo vemos en muchos personajes de la Biblia, que lograron, incluso como aquí mencionó Job, a maldecir el día que habían nacido. Era tal su angustia, era tal su malestar, era tal su dolor, su pena, su confusión por la vida, etcétera, que sufren estas depresiones. Y quisiera que hoy día pudiésemos tomar valor y
y pedir ayuda si es que estamos viviendo algo así. Rebeca en este minuto no era una depresión postnatal, era una depresión prenatal. Y quizás después todavía siguió viviendo momentos de angustia. Y nosotros también podemos permitirnos estar tristes. A veces como cristianos nos criticamos y a veces criticamos a otros porque creemos que por estar en Cristo tenemos que estar como siempre victoriosos y no es así. A veces nos sentimos deprimidos. Otra cosa que quisiera hacer notar es en que la profecía de estas dos naciones se dio antes de que estos bebés nacieran. En otras palabras, antes de que ellos ocuparan un pañal, antes que ensuciaran un pañal, literalmente y figurativamente, la profecía fue hecha. Y esto me hace recordar al bautismo y la bendición de Jesús, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado y en él tengo contentamiento. Jesús todavía no había hecho nada, o sea, no había hecho nada como para que Dios se contentara, se pusiera feliz. Sin embargo, Dios desde antes ya lo está bendiciendo y ya lo está alegre por lo que Él va a hacer. Esta profecía es importantísima tanto teológicamente como para la vida en general del pueblo de Israel. Es una profecía incluso antes de nacer. Por último, las preferencias paternales. No las vamos a ver solamente en esta familia. Vamos a ver que ya ha habido otras preferencias en otros momentos. Y estas preferencias provocan envidias de los hermanos. Y esta herida, que se le llama la herida del rechazo, incluso ha llevado a la muerte, ha llevado a peleas entre hermanos que son irreconciliables, ha llevado a suicidios, ha llevado a homicidios. Y en la historia bíblica vemos cómo se repite una y otra vez esta herida del rechazo y cómo los hijos que se sienten no favoritos atacan y de alguna manera violentan al hijo favorito. Para que tengamos en cuenta, la historia bíblica es bien sabia y debemos sacar consejo para nuestras vidas. Sigamos. Segundo punto, el plato de lentejas. Esaú llega hambriento y le pide a Jacob del guiso rojo que estaba cocinando. Dado ese guiso rojo, o tal vez porque Esaú era rojizo, era colorín, también después se le llamó Edom. Jacob le pide sus derechos de hijo mayor y Esaú accede. Yo no sé si alguien viene y me pide un plato de comida y me dice, o yo quiero pedir, por ejemplo, un plato de comida y me dicen, ya, son 50 millones de pesos. Yo al menos la voy a pensar, o sea, no sé cuánta hambre tenía Esaú para decir, ok, ya, accedo. El versículo 32 dice, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿Ya? Luego el versículo 34 dice, entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió, y luego se levantó y se fue. De esa manera demostró lo poco que le importaban, o menospreció, dice otra versión, sus derechos de ser el hijo mayor. Bueno, en tierra de Negev, aquí, viene una hambruna, viene toda una escasez de comida, por lo tanto, la familia de Isaac junto a sus hijos se trasladan a Gerar. Gerar es tierra filistea, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa en esa tierra filistea con el rey Abimelech. ¿Qué cosas podemos ver aquí? Jacob era llamado el que agarra del talón, o el que agarra, o el que usurpa, o el engañador. Son todas como sinónimos de su nombre, ¿ya? Pero curiosamente, si vemos la historia de Abraham en Génesis 18, cuando llegan estos hombres desconocidos, extraños, que en definitiva era Dios mismo hablándole a Abraham, Abraham se deshace en atenderlos y le dice, Sara, preparemos las mejores comidas y me imagino esos asados ricos.
Y en cambio, en este minuto, viene Esaú muerto de hambre, después de cazar, porque Esaú era el que salía a cazar y Jacob se quedaba en casa, dice la Biblia que se quedaba en el campamento. Y cansado y todo, queriendo comer, Jacob le cobra por ese plato de comida. Y no le cobra 5 lucas, le cobra su derecho de primogenitura. Entonces, esta mentalidad de Jacob de sacar provecho, de usar al máximo las oportunidades, lo tuvo siempre, ¿ya? Esa era como su forma de vida. Otra cosa que quiero ver, que veamos aquí es cuando somos cortoplacistas. Esaú ni pensó más allá. Dijo, estoy que me muero de hambre, para que me sirven la primogenitura, te la doy, y yo sacio mi hambre de ahora. ¿Cuántas veces en la vida tomamos decisiones cortoplacistas, de corto plazo, decisiones que satisfacen mi placer de ahora, del hoy, pero no pensamos en el más adelante? Y me encanta este versículo que Pablo dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esta sensación de eternidad, esta sensación de trascendencia, es la que nos debiera mover como cristianos. Cada vez que tomamos una decisión, debiera ser bajo este parámetro, bajo este prisma. ¿Es algo de largo plazo? ¿Impacto la eternidad de alguna persona con esto? ¿Para bien o para mal? ¿O solamente estoy tratando de satisfacer mi placer de hoy? Cuidemos con eso cada vez que tomemos decisiones. Y luego, otra cosa que quisiera tomar aquí de este versículo, o de esta parte que hemos visto, es el menosprecio que hizo Esaú con respecto a su derecho de hijo mayor. ¿Qué te ha dado Dios que hoy estás menospreciando? Y es una pregunta que yo igual me he estado haciendo. Dios nos ha dado derechos de ser hijos de Dios. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado herramientas, nos ha dado vida, como recién decíamos. Estamos vivos. ¿Y qué estamos haciendo con esto, con nuestro tiempo? ¿Lo estamos menospreciando? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Y aquí coloqué esta historia del jardín de Nabot. No sé si la recuerdan o la conocen. Nabot tenía un viñedo que era precioso, era fructífero, y este terreno colindaba con el terreno de Acab, del rey de Samaria, ¿ya? Entonces el rey de Samaria va donde Nabot y le dice, te compro tu viñedo, y el precio que tú quieras, te lo compro súper bien, o te lo cambio por otro terreno que sea mejor que el tuyo, pero como este está aquí a mi lado, yo quiero tenerlo. Y Nabot le responde, que me libre el Señor de entregar lo que Él me ha regalado, lo que he recibido por medio de mis padres. Y me encanta esa declaración, y los invito a que esa sea nuestra declaración también, que no menospreciemos lo que Dios nos ha regalado. El rey Acab le estaba ofreciendo más del valor comercial de ese viñedo, pero aún así Nabot decidió conservar y honrar lo que había heredado de sus padres y recibido de parte de Dios. ¿Ya? Punto 3. Wow, aquí ya empiezan a moverse los campamentos. ¿Se acuerdan que estaban en Negev? Ahí está el pozo del viviente que me ve. Por la hambruna se van a Gerar. ¿Ya? En Gerar estaba el rey Abimelech, como ya les había dicho, Abimelech. Y Isaac miente, porque
considera que Rebeca era tan linda que lo podían matar a él para poder quedarse con Rebeca. Entonces prefirió decir que era su hermana. ¿Se acuerdan de que alguien antes ya lo había hecho? Alguien ya había mentido y dicho la misma mentira, y también al rey Abimelech, ¿ya? Que era Abraham y Sara. No se sabe si es el mismo rey Abimelech, pero es la misma historia. Llegan allí y Abraham miente, y en esta historia Isaac miente. Bueno, en Gerar, Isaac y toda la familia empiezan a tener muchas posesiones, crecen sus ganados, etc. Y empieza a haber mucha envidia. Entonces el mismo rey le dice, ¿sabes qué? Isaac, mejor ándate de Gerar. Así que Isaac tomó su familia y se fue al valle de Gerar, que está afuera. Bueno, no tan lejos como lo que puse aquí, ¿verdad? Pero estaba a las afueras de Gerar. En ese lugar reconstruyó los pozos de Abraham, ¿ya? Y cavó 2 pozos más, pero los pastores de Gerar se enojaron, así que a uno le puso pleito y a otro le puso enemistad. Después construyó un 3er pozo, y con ese pozo no tuvo problemas con nadie, así que le puso espacios libres. Estuvieron en ese tiempo, o sea, tuvieron un buen tiempo en ese campamento, pero luego se van a Beerseba, que es el capítulo 26, versículo 23. En Beerseba, Esaú se casa con 2 mujeres hititas. Los hititas en ese tiempo vivían por aquí, ¿ya? Después, bueno, se fueron a las montañas, arriba al norte. Pero se casa con estas 2 hititas, teniendo él 40 años, y son un tremendo dolor de cabeza para los papás de Esaú, para Isaac y Rebeca. También en este lugar de Beerseba, por eso puse este soplo como de una nube, Dios habló a Isaac y volvió a confirmarle que Dios estaba con él, que la promesa seguía y que por medio de su familia se crearía una gran nación. ¿Ya? Bueno, Isaac ya estaba viejo y ciego, le pide a Isaac que case un animal para comerlo y luego le daría la bendición. Rebeca escuchó y le dijo a Jacob, oye, tu papá está pidiendo esto. Y urden un plan con Jacob. Qué curioso, porque cuando Rebeca le dice a Jacob, anda al rebaño y saca un par de cabritos y yo los voy a cocinar, y tú vas y le vas a decir, papá, soy Esaú, Jacob no se opone al plan, no se opone a esa idea, se opone al modus operandi, se opone a la forma en que Rebeca lo estaba planeando, ¿ya? Le dice, si es que voy, se va a dar cuenta, porque yo soy lampiño y mi hermano es peludo, es velludo. Y Rebeca le dice, tranquilo, ve a buscar los cabritos, yo los voy a cocinar. Bueno, todo listo, se fue donde su papá y le miente 3 veces. Le dice, Isaac le dice, pero ¿y cómo te demoraste tan poco? No, lo que pasa es que el Señor, tu Dios, me ayudó a cazar los cabritos. Primera mentira. Después le dice, ¿y realmente eres tú Esaú? Sí, yo soy. Segunda mentira. Después le dice, oye, ¿tienes la piel? Porque acuérdense que la mamá le puso la piel de los cabritos, se la puso en las manos y en el cuello. Y le dice, ¿tienes las manos de Esaú? Pero la voz es de Jacob. ¿Eres realmente Esaú? Sí, yo soy. Y vuelve a mentir, soy Esaú. Bueno, en definitiva, Isaac bendice a Jacob, creyendo que era Esaú. ¿Qué bendición le da? Que Dios te conceda trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos y se inclinen ante ti las naciones, que seas señor de tus hermanos, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Bueno, esto parece telenovela venezolana, me acuerdo cuando éramos chicos teníamos esa idea. Porque ahora llega Esaú a la escena y llega con el guiso y su padre se pone a temblar. Esaú grita, dice que el versículo dice que es un grito desgarrador y le pide a su padre una bendición.
Me gusta porque en Hebreos 11:20 dice que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, también lo bendijo, ¿ya? Y a la vez le dice que deberá servir a su hermano, que cuando se haga fuerte podrá librarse de su control y que vivirá gracias a su espada. Y bueno, después vamos a ver que el pueblo que nace desde Esaú, que son los edomitas, viven peleando, pues, o sea, y vivían bajo la, siempre como peleadores, como guerreros, esa era la palabra. Bueno, Esaú se refiere al nombre de Jacob, dice, con razón te pusieron Jacob porque 2 veces me has engañado, la primera vez me engañaste con quitándome la primogenitura, lo cual no era tan verdad, y la segunda vez me engañaste quitándome la bendición de mi padre. Planea matarlo una vez que muriera su padre. Rebeca escucha y advierte a Jacob y le dice, oye, tu hermano te quiere matar, así que empieza a hacer tus maletas porque vas a tener que volar de acá. Rebeca va donde Isaac y adivinen, le miente. ¿Qué le dice? Oye, Jacob no se ha casado. Esaú se casó con 2 hititas y me tiene en la cabeza vuelta loca. No vaya a ser que Jacob se case con una hitita. ¿Qué tal si lo mandamos a la tierra de mi hermano? ¿Ya? Y hace todo este jueguito para que Isaac envíe a su hijo Jacob a tierra de su hermano. Veamos. Algunos puntitos de esta parte de este capítulo. La importancia de la bendición. Para los judíos, la bendición patriarcal era y es muy importante. Significa la confirmación del linaje, significa la confirmación también de que eres el representante de la familia, como visto socialmente. Eres tú el encargado de la familia y por lo tanto también eres tú el que recibes la doble porción de la herencia. ¿Ya? No era cualquier cosa esta bendición. Para nosotros hoy, increíblemente, también es importante porque todos buscamos una bendición. Todos. De alguna manera u otra, a lo mejor incluso de manera inconsciente, creemos que un trabajo nos va a dar una bendición, o que la promoción en el trabajo nos va a dar una bendición, de que cuando tengamos hijos vamos a ser bendecidos, o cuando nos casemos, que un hombre o una mujer nos va a bendecir, y esa va a ser nuestra bendición. Y no es así, no es así. Nosotros ya somos benditos, Dios ya te bendijo. Si estás buscando una bendición, la noticia es que ya la tienes. Dios te bendijo incluso antes de nacer, incluso te dio propósito para tu vida, así que no vivamos la vida buscando bendiciones externas y sustitutas. Me llamó la atención, tiempo atrás leí que el Papa Francisco estaba complicado con toda esta la pandemia, porque las personas no sabían cómo recibir las bendiciones, las palabras que daban los curas, ¿verdad? Porque no podían acercarse a las iglesias y todo eso. Entonces, para ellos fue bien complicado organizar la logística para bendecirlos. Y salió como una encíclica o algo así, donde llamaba a la calma a las personas, diciendo ya eres bendito. No te escandalices, no te apresures, no te alarmes por no tener la bendición del papa o del cura o qué sé yo, de algún párroco. Y es porque todos andamos buscando una bendición. Otra cosita que para mí esto es súper importante. Muchos de nosotros, y yo soy la primera, hemos creído que Dios necesita ayuda. Dios tiene un plan. Y ya me lo dijo, pero yo le voy a ayudar a ese plan. No sé si lo ven con Abraham y Sara.
Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo con Sara. Y Sara, los dos eran viejos, Sara ya no iba a poder tener hijos, supuestamente. Entonces, ayudemos a Dios y entonces te vas a acostar con Agar. Y aquí también empieza a suceder. Dios le había dicho a Rebeca, de tu vientre nacerán 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Pero ¿qué? Rebeca hace toda esta urdid para ayudar a Dios, ¿ya? Y hay un versículo que no está ahí completo, me encanta cómo empieza, dice algo así, escúchenme todos ustedes, traidores, una cosa así, dice, el fin lo digo yo desde el principio. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita que empecemos a mover y, ay, hagamos esto. O yo tomé decisiones importantísimas en mi vida creyendo que ayudaba a que se cumplieran los planes de Dios. Y no era así. Otro punto que retomo de este pasaje son los patrones generacionales. ¿Cómo podemos ver en poco tiempo de lectura, y tal vez si conocemos las historias pasadas, cómo hay tantas mentiras, relaciones quebradas, heridas de rechazo, favoritismo, etcétera? Patrones que se van repitiendo de generación en generación. No sé si lo alcanzan a ver. Este es el genograma de José, ¿ya? El genograma es un estudio de la familia, digamos, ¿ya? Para precisamente reconocer ciertos patrones. Y si vamos acá arriba a Abraham, Abraham estaba casado con Sara. Dios le dice que va a tener un hijo, pero ¿cómo? Bueno, Sara creyó que no iba a poder, entonces le dijo, toma como esposa a Agar, ¿ya? Y con Agar tuvieron a Ismael. ¿Qué pasó aquí? Una relación quebrada. Ellos tuvieron, bueno, a Ismael, Abraham y Agar, y Abraham y Sara luego tuvieron a Isaac. ¿Qué pasó aquí? Otra relación quebrada. Hubo mentiras, rivalidad obviamente entre hermanos, hubo favoritismo porque Abraham y Sara obviamente estaban, sobre todo Abraham, muy inclinado a Isaac. Esto trajo envidias de Ismael, ¿ya? Bueno, luego Isaac se casa con Rebeca. ¿Qué pasa aquí? Siguen las mentiras, sigue la rivalidad entre hermanos, hay favoritismo. Isaac con Rebeca tienen a Esaú y Jacob, ¿ya? Donde ellos también van a mostrar una relación conflictiva entre hermanos. Jacob se casa con 2 esposas y 2 concubinas. Siguen las mentiras. Jacob dijo muchas mentiras en todo su trayecto. Donde iba mintiendo, porque como se dice, para tapar una mentira hay que decir otra más. Entonces, su vida fue en torno a mentiras. Hubo rivalidad entre hermanos, etcétera, favoritismo. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Se acuerdan que tuvo que trabajar 7 años por Raquel, pero el papá le dio a Lea? Con Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel sintió envidia y le dijo, bueno, si yo no te puedo dar hijos, entonces que Bilhá, que es mi sierva, te dé hijos. Así que le dio a Dan y Neftalí. Luego, Lea también le dio envidia, así que le pasó a su propia concubina, sierva, y tuvo a Jacob con Silpa, tuvo a Gad y a Aser. ¿Ya? Y resulta que un día Rubén fue no sé, el campo no fue, fue a un lugar y recogió frutas. Y se las trajo a su mamá Lea. Y Raquel quería comer de esa fruta. Y le dice, ¿por qué no me das de esa fruta que te trajo Rubén? Lea le dice, claro,
yo ya no puedo estar con mi marido porque me lo quitaste y ahora me quieres quitar la fruta que me trae mi hijo. ¿Qué hace Raquel? Raquel le dice, dame de esa fruta y yo te doy el privilegio de pasar noches con Jacob. ¿Se dan cuenta cómo valoran las cosas que son profundas, lo valioso? Por unas frutas cambió su marido. Bueno, en ese tiempo entonces Lea se acerca sexualmente a Jacob y tiene a Isaacar, Zabulón y Dina. Al final Raquel deja de ser estéril y tiene a José, que era favorito de Jacob porque era hijo de la mujer que amaba. Y ya en los últimos tiempos de Raquel tuvo a Benjamín. Y si seguimos de José, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. ¿Saben a quién le dieron la bendición como primogénito? Al menor. Había favoritismo también. Bueno, si ustedes pueden hacer este genograma en su familia, los invito a que hagan no digo estudio, pero miren un poquito, tomen un tiempo para mirar su familia. ¿Hay adicciones? ¿Hay mentiras? ¿Hay mucho divorcio? ¿Hay suicidios? ¿Qué hay? Si empezamos a mirar mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y si podemos llegar un poquitito más allá, cortemos hoy patrones generacionales, no heredemos a nuestros hijos lo que a nosotros nos ha venido afectando. Luego, punto 4, el reencuentro. Bueno, están aquí en Berseba, ¿verdad? Y Jacob, bueno, los papás le dicen, Jacob, te vas a la casa entonces de Labán, que es el hermano de Rebeca, y ese lugar queda acá arriba, bien al norte. Curiosamente, y es algo que creo entender, se supone que él iba a ir a buscar mujer, y si iba a buscar mujer tendría que haberse ido con criados, con camellos, con ganado para poder pagar la dote, pero se fue sin nada. En cierta manera, creo yo, no es nada teológico ni nada doctrinal, creo yo que Isaac se da cuenta de lo que hizo y del engaño que provocó Jacob, así que lo deja ir, pero sin nada. Y él va avanzando y recién va aquí en esta zona de Betel y él se acuesta a dormir arriba de puso como almohada una roca. Y allí es donde viene el sueño de la escalera, tan famoso, ¿verdad? Donde ve que ángeles suben y bajan y se abre esa compuerta y Dios aparece y Dios le confirma, estoy contigo. Y en esta tierra que tú estás descansando hoy, estás tendido hoy, será tuya y de todos tus descendientes. Y él se despierta asombrado y dice, realmente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y le coloca ese nombre, por tanto, a ese lugar le coloca Betel. Y coloqué aquí diezmo, porque él promete dar la 10ª parte de todo lo que obtenga, dárselo a Dios. No había ley todavía. El diezmo no es algo legal. El diezmo es la respuesta de un corazón agradecido que quiere honrar con sus bienes a Dios, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, él siguió caminando, 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 son más de 1000 kilómetros. ¿Se imaginan? 1000 kilómetros en la actualidad, de hecho, con carretera y todo. Yo no sé cuánto habrá sido en ese tiempo. Y llegan a Santiago, más o menos. Claro, Osorno a Santiago caminando, sí. Pero todavía creo que más, y pasando montañas y valles y todo. De haber sido, bueno, no cosa fácil. Cuando llega a la casa de Labán,
Hay un versículo que me da curiosidad, porque dice, y Jacob le contó todo a Labán, y Labán le dice, ciertamente eres de mi familia. Yo creo que ya todos se conocían y ya si lo que hiciste, sí, eso me suena como que fuera de nuestra familia, así que eso lo haría, digamos. Mi hermana Rebeca haría eso, como que ya la conocía, ¿ya? Ciertamente eres de mi familia, eres de los míos, ¿ya? Allí Jacob trabaja 7 años por Raquel, supuestamente, pero termina casado con Lea. Después trabaja otros 7 años por Raquel. Empieza a tener malos tratos de Labán. Labán le cambia el sueldo como 10 veces, dice alguna versión. Y trabaja 6 años más, ¿ya? Entonces le dice a Labán, quiero irme de acá, quiero irme a la casa de mis padres. Labán le dice, no, no te vayas, sigue trabajando para mí. Ya le dice Jacob, sigo trabajando para ti, pero hagamos algo. Cada vez que nazca una cría moteada, rayada, manchada negra o negra, será mía. Y todas las blanquitas, puritas, bonitas, son todas tuyas. Las blancas eran de mejor valor, tenían mejor valor comercial, mayor valor comercial. Las otras eran más escasas y también más débiles y nadie las quería. Pero Jacob dice, esas que sean para mí. Y él urde un plan que biológicamente no sé cómo funcionó, pero logró que las hembras más fuertes puedan tener crías moteadas, negras y etc. Por lo tanto, todo ese tiempo que él siguió trabajando para Labán, empezó a tomar muchos animales, ¿ya? Tanto así que empieza a tener envidia de los trabajadores, de los siervos de Labán, y Labán también lo empezó a tratar mal. Así que Dios le dice que vuelva a la casa de sus padres. Capítulo 31, verso 3. ¿Qué pasa aquí? Raquel, y seguimos, le roba los ídolos a su papá, todos esos dioses que tenían como estas figuritas, se las roban en un momento que Labán no estaba, Raquel aprovecha el momento y le roba. Cuando Labán se da cuenta que se habían escapado, todos habían ido, los sigue, pero Dios le dice, no pongas tu mano sobre mi ungido. Así que llega donde está el campamento de Jacob y dice, no te haré daño porque tu Dios me dijo que no te haga nada. Pero ustedes me robaron y quiero que me devuelvan lo que es mío. Jacob le dice, aquí nadie te ha robado, así que busca donde quieras, en las carpas, en todas las carpas, y que muera la persona que te robó. Y Raquel esconde estas figuras, se sienta encima, y cuando llega su padre a su carpa a buscar los ídolos, le dice, padre, discúlpame que no me pueda levantar, pero estoy indispuesta, estoy en mi periodo menstrual, por lo tanto no me puedo parar para saludarte. Y de esa manera le miente a su padre y su papá no se da cuenta que estaban los ídolos allí. Labán se despide de sus hijas, de sus nietos, les da un beso y cada uno sigue su camino. Jacob, estos estaban acá arriba, ¿verdad? En la tierra de Labán. Y venían hacia el sur. Cuando llegan aquí a Mahanaim, que también tiene otro nombre más raro en otras versiones, Jacob se encuentra con ángeles. Y él dice, este es el campamento de Dios. Y Mahanaim significa eso, campamento de Dios. Y estos ángeles lo instan a que se reconcilie o que al menos encuentre a su hermano. Jacob le manda a decir a Esaú, hey hermano, estoy volviendo al sur, estoy volviendo a la casa de mis padres. En la tierra de Labán me fue muy bien, así que estoy volviendo con muchos animales, mi familia ha crecido, etc. Así que, bueno, le manda a dar este mensaje
Y los mensajeros vuelven donde él y le dicen, Esaú viene hacia ti con 400 hombres. Así que Jacob tuvo mucho miedo y reorganiza el campamento. Una familia para allá, para acá, dice, porque si ataca una, la otra por último arranca y al menos me quedo con la mitad de mi familia. Y aquí hace Jacob una oración que a mí me derrite. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo estábamos sin Dios? ¿O cómo estábamos hace una década atrás? ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? Jacob paró en ese minuto a reconocer lo que Dios había hecho. Jacob le envía rebaños a Esaú, ¿ya? Y pasó solo esa noche en el campamento y lucha con Dios. Esto es un poquito más al sur, en Penuel o Peniel, también, indistintamente. En este lugar, entonces, lucha con el ángel, que es el ángel del Señor. Dios le cambia el nombre. Y cuando llega Esaú, que llega a ese lugar, desde acá al sur, esta es la zona donde estaba Esaú, llega aquí a Peniel, o Penuel, ¿ya? Y en vez de matarlo, para felicidad de Jacob, Esaú lo abraza. Y Jacob le da regalos a Esaú, y Esaú le dice, no, no me des nada, tengo mucho. Y Jacob le responde, tengo todo. Así que Esaú accede y recibe los regalos de Jacob. Esaú le dice, vámonos entonces ahora a la tierra del sur, vámonos juntos, vamos ahora, rápido. Jacob le dice, no, porque hay crías recién nacidas, se morirían en el camino, prefiero ir yo más lento. Pero entonces te dejo hombres, guerreros que puedan ir contigo. No, no te preocupes, nosotros vamos a ir a nuestro paso y qué sé yo. Entonces, Esaú marcha primero a Seir, que es acá en el sur, que después se llamó Edom, pero Jacob se va a Sucot. En vez de bajar, Jacob decide avanzar hacia el occidente, digamos, a un pueblo que se llama Sucot, a un poblado, y allí dice que construyó algunas cosas, y luego cruzó a Siquem. Aquí está el río Jordán, todo esto es el río Jordán, y cruza a Siquem, que estaba al frente. En Siquem pasa algo devastador para la familia. Su hija Dina es violada, y Simeón con Leví cobran venganza. Ahí viene toda esa historia cuando Siquem, también se llamaba Siquem, como dueño de Siquem, se llamaba Siquem, viene y dice, ok, sí, yo violé a tu hija, pero yo también la amo, entonces yo quiero que sea para mí. Dime cuál es la dote, te doy lo que quieras. Entonces Simeón y Leví fueron y le dijeron, nosotros somos hebreos y nuestra hermana no se puede casar con alguien que no esté circuncidado. Por lo tanto, tú y todo el pueblo debiera circuncidarse. Y Siquem quería a Dina, o sea, quería tenerla, entonces se circuncida a él y manda a todos los hombres a circuncidarse. Y Simeón y Leví aprovecharon la debilidad de esos hombres para ir y atacarlos, y mataron a diestra y a siniestra. Por lo tanto, Jacob, por miedo y miedo a la venganza, arrancan de Siquem y se van más al sur y llegan a Betel. ¿Ya? Dice el versículo 5 del capítulo 35 que Dios puso terror divino sobre Siquem. Los de Siquem
fueron cubiertos por un terror divino. Qué maravilloso. Bueno, y para volver a Betel, Jacob instruye purificación total. Voten cuánto ídolo tengan, pero aquí a Betel vamos a llegar limpios para adorar a Dios, porque Betel es casa de Dios. Bueno, Dios ratifica su promesa y su presencia a Jacob. Rebeca queda embarazada de Benjamín. Realmente Rebeca quiso ponerle Benoni, que era el hijo de mi tristeza, porque ella estaba muriendo. Pero al final Jacob le coloca Benjamín, que es el hijo de mi mano derecha. Luego de tenerlo a Benjamín, Rebeca muere allí en Betel y ahí mismo fue sepultada. ¿Cómo está nuestro tiempo a solas con Dios? Dice el relato que Jacob ordenó todo, organizó todo, ustedes para allá, yo solo aquí, y aquí se encontró con Dios a solas y peleó con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que organizamos todo? Al menos yo soy un poco TOC, entonces necesito como tener todo ordenado, saber que no hay nada como a medio hacer o alguna responsabilidad que tenga que cumplir, y listo. Me dispongo a estar a solas con Dios. Dios quiere cambiar nuestro nombre, Dios quiere confirmar nuestro propósito, a solas con Él, a solas. Luego de que Jacob peleó con el ángel, quedó débil, quedó cojeando. Y me encanta cuando Pablo dice, me alegro en mis debilidades porque allí Dios se hace fuerte. Tus debilidades no son impedimento para que Dios cumpla su propósito, porque todo lo podemos en Cristo, no en nuestras fuerzas, siempre en Cristo. Una vez escuché a un rabino hablar sobre el tengo mucho, tengo todo, estas respuestas de Esaú y la respuesta de Jacob. Y este rabino me llamó la atención porque descubría un rasgo perverso de Esaú. Esto de tengo mucho, así, una soberbia. Y en cambio, Jacob dijo, yo tengo todo. El versículo dice, tengo todo lo suficiente. Y me recuerda el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Tener mucho o tener todo? Si Dios es tu pastor, lo tienes todo. No hay nada más que estar teniendo como avaricia de algo más y esta necesidad de tener. Si Dios es tu pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Y luego, por último, las dos naciones. Jacob, luego de enterrar a Rebeca en Betel, por aquí está Betel, continúa viaje a Hebrón, a la tierra de su padre. Baja y llega a Hebrón. Isaac muere a los 180 años, Esaú y Jacob entierran a su padre. Esaú vuelve a Seir, la tierra del sur, ¿verdad? Que es la tierra de Edom. Los descendientes de Esaú fueron muchos. Capítulo 36 habla de toda su descendencia. Esaú se casa con una hija de Ismael. ¿Se dan cuenta? El enredo, Ismael, su tío Ismael, bueno, se casa con una hija de él. Edom tuvo reyes antes que Israel. Jacob profetiza la venida de Cristo. Cuando Jacob cuando ya estaba muriendo, llama a todos sus hijos, los bendice a todos, porque cada uno, acuérdense, cada uno de los hijos de Jacob, son 12, iban a ser parte de la tribu, iban a ser representantes de las tribus de Israel. Y los bendice a todos, pero cuando bendice a José, profetiza la venida de Cristo. Cuando Moisés le pide al rey de Edom pasar por sus tierras, esto es en Números, para poder ir a la tierra prometida, le fue negado. Ninguno de ustedes pasarán por nuestras tierras, dijo el rey. Saúl, wow, la tilde me quedó por otro lado.
Saúl y David pelearon contra los edomitas. Los edomitas se unieron a enemigos de Israel. Dios no dio a Israel las tierras de Edom como parte de la tierra prometida. En Deuteronomio dice, y no quiten nada de Edom porque esa tierra no se las daré. Y después más adelante dice, y no aborrezcan a los edomitas porque son sus hermanos. Yo por último coloqué allí, Salomón tuvo mujeres edomitas. Y saben, hay otro pasaje que me llama la atención, que es Hechos capítulo 2. Cuando viene el Pentecostés y empiezan a hablar en lenguas, en idiomas, hablan de todos los idiomas de estas tierras. Y dice de los árabes. O sea, Dios quiso hablarle también a todas estas tierras, a los árabes, a los persas, a todos, los nombra a todos. ¿Ya? Allí vuelven a nombrarse entonces la tierra y los descendientes de Edom, de Saúl, que son los edomitas. Tengamos cuidado con nuestras decisiones porque toda consecuencia hay que vivirla, hay que pagarla. Y todo lo que hacemos tiene consecuencias. ¿Ya? Quisiera decir una cosa, pero se me viene Adán y Eva. Empezando por allí, Adán y Eva. Pero todo lo que hagamos va a ser conocido y todo va a salir a la luz. Otra cosa que debemos tener en cuenta, Dios cumple sus promesas, incluso aunque no las veamos. En Hebreos dice, aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Todas estas personas no vieron la tierra prometida. Tuvieron la promesa de una tierra. Tuvieron consecutivamente Abraham, Isaac, Jacob, José y las 12 tribus, la promesa de que iban a tener la tierra, pero no la vieron. Créele a Dios aunque no veas la promesa cumplida. Créele, si Dios te lo prometió, Él va a cumplir porque Él es un cumplidor de promesas. Jesús dijo, felices los que no vieron y creyeron. Por último, somos humanos. La Biblia nos relata historias de humanos. Y ahí es donde Esteban dijo, a pesar de nosotros, Dios nos bendice. Hoy lo escribí, ¿dónde lo escribí? A pesar de nosotros. Incluso a veces las relaciones con nuestros hermanos no es tan buena, dijo, pero seguimos siendo familia. Somos errantes, nos equivocamos, nos caemos, tomamos malas decisiones, hacemos mal, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo un Dios de gracia. Él no cambia, Él no muta, Él no se quiebra por nuestros tropiezos, al contrario. Él sigue siendo el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, que ama tu vida, que te perdona a pesar de todo lo que puedas hacer y te ama en sobremanera. Esta es la hermosa verdad de Dios, que ama a pesar de nosotros. Aquí hay algo de las consecuencias. Los hebreos por acá, Abraham y Sara, pero Abraham se junta con Agar, que era egipcia. Y ahí empieza a bajar toda la descendencia, Esaú, ¿verdad? Se casa también con una de las hijas, dijimos, con una de las hijas de su tío Ismael, y empieza a nacer y a crearse el pueblo de Edom, los edomitas. Que hoy día está todo esto en plena noticia. Yo creo que pueden haber preguntas, pero como a veces no las hay, preparé 2 preguntas para ustedes, ya sea que las compartamos o que las dejemos para reflexionar. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Lo
dice la Biblia, lo dice el profeta Malaquías y lo retoma Pablo en Romanos. Buena pregunta. Y después, otra pregunta. ¿Cómo Dios, siendo Dios santo y todo, puede honrar la bendición robada por Jacob? ¿Por qué Dios lo hace? ¿O cómo Dios puede honrar la bendición robada por Jacob?